Bueno, vamos a recibir a nuestra primera speaker. Ella trabaja en seguridad informática y, bueno, le damos la bienvenida a Sheila Berta. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Qué gusto verla, veo un montón de gente y nada, me estoy sorprendida porque no sabía bien cómo era el formato del evento y de la charla. Venía viajando y como que no presté mucha atención, tendría que haber prestado un poco más de atención. Cuando llego me preguntan, ¿trajiste slides? Yo, ¿qué slides? No, la verdad es que no traje slides y de hecho no preparé como una charla, me dijeron que tenía que hablar de lo que hago. Bueno, supongo que es fácil porque cuando uno tiene pasión de lo que hace, es fácil hablar. Así que les voy a hablar como si fuera una charla de amigos, que es lo que yo pensé que iba a ser. O sea, me imaginaba algo como... Sí, claro. Me imaginaba algo, no sé, como una mesa redonda y charlar un rato como parecido a otras reuniones que fui y me encuentro con un auditorio gigante. Así que nada, espero que me ayuden un poco ustedes, de última haciéndome preguntas que pueda responder y demás. Pero bueno, como ya dijeron, no me acuerdo quién, trabajo en seguridad. Tengo 24 años y empecé estudiando seguridad a los 12. Una enferma, totalmente. En realidad arranqué estudiando programación. Todo surgió de que mi mamá creo que quería un sitio web, no sé qué, y yo dije, no tengo ni idea cómo hacer esto, y puse en Google cómo crear un sitio web, y ahí empezó toda la maldición. Empecé, me acuerdo, estudiando HTML, que era como lo básico, o sea, en ese momento había HTML, y si querías hacer algo interactivo, que era como lo wow en un sitio web, era PHP. Ya sé, acá hay programadores seguramente, programadoras, no sé qué, me van a decir PHP es lo peor del mundo. Bueno, en aquel entonces no, la alternativa era ASP, que era lo peor. Así que era o PHP o ASP, no tenías muchas opciones. Y bueno, arranqué con PHP, después me extendí un poco más a base de datos. Cuestión que le armé el sitio web a mi vieja, pero después me empecé a preguntar cómo se podía romper, o qué sé yo. Si había una forma de romper esas aplicaciones que estaba programando, qué onda con esa base de datos. Bueno, y ahí la curiosidad me llevó a empezar a estudiar lo que eran vulnerabilidades web. Y dentro de lo que es seguridad, empecé con ese tema, o sea, con lo que sería todo vulnerabilidades web. Cómo hackear un sitio web, o en aquel entonces quizás algunas vieron, no sé, un deface, un sitio web, que a veces hacen protestas y hackean un sitio, cuelgan, bueno, todo eso, estudiar cómo pasa eso, básicamente, cómo es que se hace. Cómo alguien se puede robar una base de datos, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Del lado ofensivo y por supuesto del lado de la protección. Siempre en seguridad tenés que saber las dos cosas. Tenés que saber cómo atacar, que es básicamente lo primero que vas a aprender, cómo atacar para saber cómo defender. Después vos elegís si querés defender o si querés atacar. De mí ya se sabe, yo soy una persona que trabaja del lado ofensivo, pero del lado del bien. O sea, quizás escucharon. Sí, bueno, me mandó mis macanas cuando estaba aprendiendo, obviamente, porque era menor de edad, así que no me preocupo. Pero bueno, es que en realidad cuando estaba aprendiendo, realmente era bastante chica, no sabía muy bien si estaba haciendo bien, si estaba haciendo mal, qué era legal, qué no era legal, porque encima no era solo una cuestión de que en esa época yo era chica, sino que no, era como un tema muy tabú. La forma de aprender seguridad en aquel entonces era metiéndose en esos foros underground, que algunos están hasta el día de hoy. Por ejemplo, no sé, para mí una cuna fue indetectables.net, que por ahí alguno lo haya escuchado o lo haya visto alguna vez. Estoy hablando de un foro de que tiene como 15, 20 años, no sé. Bueno, pero en ese momento la forma de aprender seguridad era esa, tenías que meterte en los foros, empezar a leer a las personas que compartían cosas, compartir cosas vos para poder acceder a mejores zonas del foro donde había cosas más top, que por ahí era más difícil llegar. Bueno, y esa era la aventura, ¿no? Entonces uno entraba a esos foros y decía, me cae la policía el día de mañana, era así. Pero bueno, la forma que tuve de aprender seguridad era básicamente sentarme y pasarme toda la noche leyendo foros, blogs, cosas, todo lo que había, que en ese momento era como la única manera que tenías de aprender. O sea, en la facultad no te enseñaban seguridad y muy pocas nos enseñan algo hasta el día de hoy. No había cursos como los que hay ahora, de las certificaciones no sé si ya estaban, si ya estaba, que yo sabía una, pero no. Ahí hay alguien más viejo que yo, me parece que la tiene claro, bueno, no estaban las certificaciones. Pero bueno, era el camino que tenías. Hoy es distinto, porque ya en internet hay muchísimo. O sea, no es necesario hacer un curso o una carrera para saber seguridad. Tienen los dos caminos. Está
yo soy del lado de, a ver, yo dejé la escuela a los 15 años, o sea, soy re mal ejemplo en ese sentido. No quise terminar, me di cuenta que eso es completamente inútil y me fui. A los 15 años dejé la escuela y empecé a estudiar, a continuar estudiando en realidad, porque yo tenía 15, de forma autodidacta. Que era esto que les contaba, era pasar toda la noche y cuando veía que mi viejo se levantaba, agarraba la notebook y la tiraba al costado de la cama para que piense que estaba durmiendo. Y cuando se iba, seguía, y así me pasaba toda la noche estudiando. Bueno, esa es una manera de aprender que es válida hasta el día de hoy. Por ahí los foros no están, pero hay un montón de blogs nuevos, ahora hay canales de YouTube, qué sé yo, hay hackers YouTube, no sé. Pero esa forma sigue siendo válida, o sea, de forma autodidacta es posible. Todo lo que yo aprendí está en internet. Y hay mucho más, o sea, hay mucho más material del que había cuando yo estaba estudiando. Así que tienen por un lado el camino autodidacta, que es cuestión de tener mucha disciplina y sentarse y estudiar y leer, es tener la capacidad de leer más que nada. Y si no, está al lado quizás más académico hoy en día, que antes no estaba. Por ejemplo, hay diplomaturas. Hoy en día hay diplomaturas que pueden hacer, hay cursos, yo me acuerdo que cuando tenía 18, di un curso largo, que era en uno de los institutos del centro, no me acuerdo, no sé cómo se llama, educación IT o IT Master, bueno, una de esas que está ahí por ahí. En eso estuve trabajando un año y di una carrera completa, que eran varios cursos de seguridad. Esa es una opción. Si no, bueno, creo que hay varios institutos que dan cursos, hay una carrera, no me acuerdo en qué universidad, que da una diplomatura o posgrado. Así que, claro, como posgrado además, bueno, es otra forma. O sea que de manera académica está la posibilidad. Y también hay certificaciones, que antes no estaban tampoco. Y hoy en día hay un montón. Están todas las certificaciones de la CEH, las CIPS, que son viejas, y quizás las más técnicas ofensivas son las de OCCP, OCCE, OCEE, bueno, todas las de Offensive Security. Eso es otro camino que se puede hacer para estudiar. Después, ¿de qué se trabaja? Bueno, están los que trabajan del lado que les dicen sombrero negro, del lado malo, que es usando los conocimientos para robar, tarjeta de crédito, robar base de datos, todo lo que ya saben del mercado negro, y después estamos los que tenemos trabajo gracias a esas personas. Sí, porque esas personas roban y aprovechan todas las vulnerabilidades que pueden encontrar en las empresas para robarles, ya saben, ya escucharon un montón de noticias, y después nos contratan a nosotros recién ahí, ¿no? Cuando ya pasó el lío, nos llaman a nosotros diciendo cómo arreglamos esto que pasó, o por qué pasó, pues generalmente no tienen ni idea por dónde entrar. Así que hay que hacer una auditoría. Bueno, hablando exclusivamente de lo que es trabajar, la realidad es que más allá bueno, siempre está la opción, ¿no?, del lado negro, como dije, que es la que van a ganar más dinero y más rápido, pero no van a dormir tranquilos. Yo elegí el lado del otro camino, por lo menos después de los 18 años. Elegí trabajar del lado del bien, digamos, que hay varias formas. Uno puede trabajar como independiente, que es lo que estoy haciendo ahora, o puede trabajar para una consultora o una empresa. Yo trabajé 3 años para una consultora hay varias acá en Argentina, lo que hacen es empresas, bancos, contratan a la consultora para hacer un análisis de lo que es todas sus vulnerabilidades. Es divertido, se llama Penetration Test, está bueno porque tenés que romper a la empresa con autorización, que es un tema. Vos firmas la autorización, que yo te rompo todo, tengo que redactar después cómo hice, que es la parte aburrida del trabajo, hacer el reporte, contarte cómo entré, cómo robé tu base de datos, o si es que a veces no se logra nada, lamentablemente, pero bueno, cómo lo logré, hago el reporte, y bueno, eso es el trabajo de una consultora, digamos. Y si no, lo pueden hacer de manera independiente. Hay muchos programas de Bug Bounty, por ejemplo, que, bueno, hace poco salió una noticia de un flaco millonario, no sé qué, hay que ver si es verdad, pero básicamente los programas de Bug Bounty existen. No se van a hacer millonarios como eso, pero es una manera de trabajar desde casa también, y es invertir horas en, bueno, los Bug Bounty son básicamente empresas o aplicaciones web que se publican en el programa y dicen, bueno, si encontrás una vulnerabilidad de tal tipo, tenés una recompensa de $300, $500, $1000. El trabajo es, vos de tu casa, bueno, tenés que sentarte y dedicarte a romper esa aplicación y conseguirlas, una vulnerabilidad o algo. Entonces, nada, eso es seguridad. Es divertido porque es romper las cosas, está bueno, siempre que lo hagan del lado con el sombrero blanco, como digo, del lado bueno. Pueden hacerlo desde una empresa que se dedica a hacer eso, o pueden hacerlo por su cuenta, o con Bug Bounties, o trabajando como independiente, como sea. Para mí es un trabajo muy divertido. Hay que saber programación, sí. Depende un poco a qué área de seguridad se dediquen. Pero bueno, nada, creo que por lo menos a mí me gusta mucho el trabajo, y si hay alguien que quiera dedicarse a hacer seguridad, nada, puede contar conmigo para lo que sea. Gracias.
muy rápidas. Vamos a dar para cada speaker el espacio para una pregunta, así que va a ser así, o sea, no tenemos más tiempo. Eso por un lado, y después por otro lado, para los speakers que están por acá, yo voy a ser la ortiva que va a estar ahí, ahí sentada diciéndoles cuánto tiempo les queda. No me asusten, no me odien, pero tengo que hacerlo. Así que una pregunta, levanten las manos los que tengan preguntas, y Sheila, tuyo. Hola. Pregunta, ¿cuáles son las bases de la seguridad informática? O sea, ¿desde qué puntos yo puedo partir para decir, bueno, empiezo a tener una carrera en seguridad informática o empiezo a tener como un conocimiento, como si dijese el junior de la seguridad informática? Ok. Bueno, responder por dónde empezar, que creo que es más o menos tu pregunta, es un poco difícil para mí porque no sé si siguen estando, como decía, un poco las mismas formas que yo usé para empezar. Pero lo básico creo que es entender un poquito de cada una de las áreas de seguridad, por lo menos como básico, porque lo que tiene seguridad es que tiene muchísimas áreas, que ya me están echando otra vez. Perdón, la vida. Nada, en lo que es seguridad tenés muchas áreas, o sea, tenés por ejemplo lo que es seguridad en redes, seguridad en wireless, seguridad en web, seguridad en base de datos, seguridad en Linux, seguridad en Windows. Entonces, al principio es un poco no sé por dónde empezar, porque tenés muchísimas áreas. Entonces, a mí, por ejemplo, me dio un poco que yo empezó a programar web, entonces arranqué con el área de seguridad en web, y después la curiosidad me llevó a todo el resto de las áreas. Hoy en día me gustan todas las áreas y la verdad que hago de todo. Pero depende un poco tu palo. A veces, si venís del palo de redes, por ejemplo, está bueno que empieces estudiando lo que es seguridad en redes, por ejemplo. Si vengo de web. Bueno, si venís de web es el mismo camino que sé yo, es empezar a estudiar un poco las vulnerabilidades web, por ejemplo, SQL Injection, Cross-Site Scripting, lo básico, ver el OWASP Top 10 y agarrar cada una de esas 10 vulnerabilidades y estudiar qué son, cómo se explotan, cómo se parchean, digamos. Pero bueno, es tan grande el campo de la seguridad que no es fácil como empezar. Por eso siempre digo que, aunque sea ir más o menos por lo que venís, por el área que venís, porque toda la gente que conozco que hace seguridad arrancó de un palo, arrancó del redes y se pasó de seguridad en redes, saltó a otras cosas, o como yo arranqué en web y de ahí me salté a otras áreas, para ir aprendiendo un poco de todo. Pero bueno, eso más o menos. Gracias.